Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o espada. Hasta ahí vamos a leer y vamos a orar. Padre, te pedimos dirección en esta noche para estudiar tu palabra y para tener un corazón sensible, un corazón sencillo, tierno, para aprender de ti, oh Dios, y poner en práctica lo que nos vas a enseñar. Te pedimos entonces tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces Aarón y Moisés entran en representación de Israel ante Faraón, ante su trono, nos imaginamos, y ellos van a darles una noticia formal de parte de Dios. Vamos a leer más adelante que Dios había dado ordenanzas para Moisés, para el pueblo y para Faraón. Y entonces ellos entran y le dicen: pues Dios ha dicho, deja ir a mi pueblo. Y Faraón responde de una manera que nos impresiona, nos impacta y nos enseña mucho también. Y vamos a aprender, hermanos, en esta tarde quiero centrarme en esto. Dios anhela tener una relación íntima con nosotros y nosotros necesitamos tener un corazón tierno, un corazón sencillo, un corazón muy asequible a la voz de Dios. Eso lo vamos a ver aquí en este libro y en varios textos, y voy a pedirle que me acompañen en varios textos. Lo primero que vamos a ver ahora es la gran pregunta que hace Faraón, que es una pregunta que todo ser humano se hace. Y es una pregunta que todo creyente también debe hacerse día a día. Y la encontramos ahí en el versículo 2, cuando Moisés entra y le dicen ellos: Jehová ha dicho, deja ir a mi pueblo. Y la respuesta de Faraón es, ¿cuál es la respuesta? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Hermanos, esta es una pregunta, yo le he puesto aquí la gran pregunta, la pregunta de las preguntas. Porque todo ser humano en alguna manera se ve enfrentado y confrontado con el Señor, y cada ser humano tiene que responder a la revelación de Dios. Tiene que responder a lo que Dios ya ha declarado en su palabra, o en este caso Dios ha declarado a Faraón: deja ir a mi pueblo. Y Faraón responde de una manera confrontativa, de una manera retadora a Dios, pero en alguna manera también sincera y honesta, porque Faraón sencillamente, en verdad, no conoce a Jehová. Los egipcios tenían cantidad de dioses, cantidad de ídolos, y ellos adoraban a sus ídolos con la finalidad de ser bendecidos por ellos en muchas maneras. Y Faraón responde a Jehová y dice: ¿y quién es Jehová para que yo pues le haga caso? ¿Quién es él? Así también el ser humano hoy en día, cuando escucha la palabra de Dios, básicamente su pregunta es retadora y es: ¿quién es Dios para que yo vaya? Yo no lo necesito. Yo no necesito de la religión. Pues ponen a Dios y lo encajonan en una religión, ¿verdad? Yo no necesito de Dios para que pueda vivir bien en esta vida, y yo no necesito a Dios para que Él me dé alguna bendición. Yo no necesito a Dios.
igual que Faraón. ¿Quién es Jehová para que yo tenga que hacerle caso y haga salir a Israel de Egipto? Yo no conozco a Jehová. Pues esta pregunta nos ayuda a entender el gran propósito de Dios. ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Por qué Dios puso hombre en la tierra después de haber creado todo lo que Él hizo y lo que vemos? Porque Dios quería tener una relación personal e íntima con su creación, es decir, con Adán, con la humanidad. Esa es la razón por la que Dios creó al hombre, y el hombre fracasó porque pecó y se rebeló contra Dios. Y cuando Faraón pregunta ¿quién es Jehová? Yo no lo conozco, pues Faraón está básicamente llegando a un tema muy crucial, que es Dios sí quiere tener una relación personal con el hombre, y Dios, a diferencia de algunos que piensan que Faraón fue elegido para que Dios lo castigue y para que Dios lo aparte de él, como Dios elige a algunos para salvación y para perdición. No, Dios sí quería que Faraón y todo Egipto le conozcan de manera personal. Y Faraón dice así, noten ustedes, él es muy claro: yo no conozco a Jehová. Pues Dios va a responder a esta pregunta, ¿verdad? Así como Dios responde a todo ser humano cuando dice ¿quién es Dios? En alguna manera Dios va a responderle a través de su palabra, y Dios va a responder a esta osada pregunta y a este rechazo cuando Faraón dice yo no conozco, y lo va a hacer a través de las plagas que va a enviar, a través de sus milagros, y le va a hacer entender quién es Jehová. Si no lo conoces, ahora lo vas a conocer. Noten ustedes en Éxodo capítulo, voy a darles aquí algunos textos para que ustedes puedan buscarlo conmigo. Éxodo capítulo 9, versículo 13 al 16. Luego vamos a hablar de otro aspecto, que es el corazón insensible de Faraón. Pero Éxodo capítulo 9, versículo 13 al 16, noten ustedes que Dios va a responder a través de todos estos hechos históricos a la pregunta de Faraón, y no solo de Faraón, hermanos, es de sus líderes políticos que lo acompañan, y es de toda la nación. A veces solamente centramos la historia en Faraón, pero no es solo Faraón, es toda la nación de Egipto que rechaza a los hebreos y que rechaza al Dios de los hebreos. Y en el versículo 13 dice así: entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Es el primer mensaje que recibió ahí en el capítulo 5, deja ir a mi pueblo. Y Faraón dijo, ¿quién es Jehová? Yo no lo voy a hacer. Versículo 14, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. Ese es un tema muy importante que resaltar, porque Dios no solo está queriendo destruir Egipto como finalmente lo hizo, sino que el propósito de Dios, ¿qué era? Llegar al corazón de los egipcios. Voy a enviar estas plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo. ¿Para qué? Noten ustedes ahí, claramente Dios está dando su propósito, para que tú entiendas que no hay otro como yo en la tierra, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y eso se dio claramente, porque después de haber destruido a Egipto y en el cruce del Mar Rojo, muchas naciones conocieron a Dios y su poder. Pero noten ustedes ahí en el versículo 14, para que entiendas que no hay otro como yo. Hermanos, Dios se ha revelado a través de su palabra para que entendamos que no hay otro como Él. No hay nada como Él, no hay otro como Él. Y Dios
Hizo todo lo que hizo en Egipto para que Faraón entienda, oh, Jehová, el Dios de los hebreos, a ese Dios que no se le puede ver, que los hebreos dicen que ese espíritu es Dios poderoso y es más poderoso que todos nuestros dioses. Realmente cada plaga fue un juicio, fue juicio contra cada dios egipcio. Noten ahora, vamos al capítulo 14, versículo 4. Capítulo 14, versículo 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. ¿Y qué más dice ahí el versículo? Y sabrán y conocerán los egipcios que yo soy Jehová. Esa es la razón por la que Dios envió las plagas y fue la respuesta de Dios a la pregunta de Faraón y también al rechazo de Faraón. Noten ustedes ahora el versículo 17. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios, ya no solo Faraón, para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en todos sus carros y en toda su caballería. Versículo 18, ¿qué más? Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Gran pregunta que hizo Faraón al inicio. ¿Y quién es Jehová? Yo no lo conozco. ¿Quién es él? Pues será un diosito más como los otros que tenemos, pero ¿quién es Jehová para que yo realmente le obedezca? Y Jehová le responde con mucha claridad quién es él. Hermanos, yo creo que cada persona en este mundo tiene que responder a la voz de Dios, a la palabra de Dios, y tiene que entender que nuestro Dios es el único Dios, no hay otro como él. Y Faraón salió de esta vida enfrentándose a Jehová y aún no lo conoció. Conoció algo de él, pero no tuvo una relación personal con él. En Éxodo capítulo 5, versículo 2, donde iniciamos, y dice, yo no conozco a Jehová, la intención de la pregunta no solamente es yo no tengo información de Jehová, yo no conozco datos de Jehová, sino realmente está hablando de una relación. Faraón, él sí tiene relación con otros dioses que tienen y adora a sus dioses, pero a Jehová no lo conoce. No sabe quién es él, pero la intención de Dios es sí, que cada ser humano le conozca, tenga una relación personal con el Señor. Dios siempre procura darse a conocer al hombre y Dios siempre desea que el hombre le conozca de manera personal. La semana pasada hice énfasis a religión. Dios no desea religiosos. Dios no desea personas que simplemente tengan liturgia externa. Dios no solo desea que usted venga aquí y cumpla con venir aquí a la iglesia y escuche la palabra de Dios y abra sus labios para que pueda entonar los cánticos que hemos entonado. Dios quiere su corazón, Dios quiere conocerlo, Dios quiere que usted tenga una relación personal con Él. Dios quiere que usted sea íntimo con Él. Y si usted no tiene a Cristo, la manera de ser íntimo con Dios es Cristo, es nadie más. Y Dios quiso darse a conocer a Faraón, a sus líderes políticos y a todo Egipto. Ustedes van a notar, creo que es en el capítulo 11, que dice, y Faraón se endureció y también sus líderes se endurecieron y todo Egipto se endurecieron. En lugar los egipcios de decir, wow, Jehová es Dios, gran Dios, vamos a dejar nuestros ídolos y vamos a servir solo a Dios. No, ellos decían que se vayan los judíos, los hebreos, porque ellos son la provocación de la muerte para nosotros. Es decir, que aún las obras de Dios no les convenció que Él era Dios, sino que simplemente querían deshacerse de las malas consecuencias de no servir a Dios. Entonces, la gran pregunta, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios? Todo ser humano se enfrenta a esta pregunta. Y aún, hermano, aplicándolo a nosotros mismos, tú debes responder como hijo de Dios cada día a esta pregunta, en el sentido de,
¿Tú tienes una relación personal con Dios? ¿Es realmente Dios tu Dios? ¿Es realmente soberano sobre tu vida? ¿Es Dios quien está determinando lo que tú vas a hacer? ¿O eres tú dando a Dios tus planes para que Él lo firme y lo apruebe? ¿Es Dios tu Dios? ¿Lo conoces de tal manera que puedes decir, sí, Él es mi Dios? Y no eres un simple religioso. Pues Faraón preguntó esto y Dios le respondió. Ahora vamos a ver y vamos a enfocarnos no tanto en las plagas en forma específica, sino vamos a enfocarnos en el hecho de tener un corazón sensible y humilde. Y en otras palabras, que nuestro corazón no sea endurecido. Si yo preguntara en este momento, ¿cómo está tu corazón? ¿Está endurecido? ¿Está empedernido? ¿Está como una piedra o es sensible? Y quizá la mayoría diríamos, no, pastor, mi corazón está sensible. Pues hoy vamos a evaluarnos para ver si nuestro corazón realmente es sensible o no. Pero sí debemos entender que nuestro corazón puede endurecerse. Y les doy algo al inicio de esto. ¿Cómo tu corazón puede endurecerse? Inicia básicamente en el rechazo a Dios, en el mínimo rechazo a Dios. Noten ustedes ahí en el versículo 2, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Ese patrón de oír su voz, de no tomar en cuenta la palabra de Dios, es el inicio del endurecimiento de corazón. Y tienes que evaluarte si tu corazón está endurecido o no, y lo vamos a notar en varios textos de la palabra de Dios en este momento. Vamos a ver, ahora sí, Jonathan, por favor, ayúdame. Vamos a ver varios textos donde vamos a notar algunos versículos. Ustedes pueden ver en su Biblia también, pero lo voy a mostrar aquí. En el capítulo 7, versículo 3, dice el texto. Si quieren pueden verlo aquí en adelante en la presentación, pero es interesante hacer este estudio. Ustedes van a ver la relación entre endurecer corazón y el resultado. Versículo 3. Y yo endureceré, ¿qué va a endurecer? El corazón. Parte muy importante que debemos recordar es lo central de nuestra existencia, es nuestro ser. Dice Dios, yo endureceré el corazón de Faraón. Entonces, pastor, Dios está endureciendo. Dios endureció el corazón de Faraón, así que Faraón no tiene responsabilidad alguna. No, porque luego vamos a ver que Faraón fue quien toma la iniciativa. Pero dice el verso 3, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón, ¿qué dice? No os oirá más. He puesto en color rojo el hecho de endurecer el corazón en verde, y el resultado de ese endurecimiento o cómo se muestra es, ahí le he puesto, no os oirá en color azul. Versículo entonces 4 dice, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto. Vamos al versículo, voy a agrandar aquí, versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido. En esta ocasión, ¿quién endurece el corazón? Es Faraón. Dios dice, el corazón de Faraón está endurecido. ¿Y cuál es el resultado? No quiere dejar ir. Siempre el endurecimiento tiene que ver con rechazo a la palabra de Dios. Rechazo lo que Dios dice, no lo voy a obedecer. Sí, lo entiendo. Sí, el pastor fue claro, el maestro fue claro en la enseñanza, pero yo no voy hasta ese punto, no voy a obedecer esto. Versículo 22. Los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció, o sea, él se endureció y no los escuchó.
no permite que vayan y tampoco quiere escuchar más de la palabra de Dios. Y miren el versículo 23, en la parte final, otra forma como se expresó ese endurecimiento, y no dio atención tampoco a esto. No quiso prestar atención. Por más que veían los milagros de Dios, Faraón dijo, no quiero escuchar su palabra y tampoco quiero dar atención a lo que él está diciendo o lo que está haciendo. Capítulo 8, versículo 15. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, porque ¿qué hacía? Creo que ustedes ya saben lo de las plagas, ¿verdad? Cuando Faraón se sentía ya muy apretado, él y Egipto y los líderes, y entonces llamaban a Moisés y a Aarón, por favor, esta vez sí, oren a Dios y ya, yo voy a hacer lo que Él me pide. Y cuando él era aliviado, cuando tenía reposo, ¿qué dice el versículo 15? Endureció su corazón. ¿Y cuál es la manera como se mostró el endurecimiento? No los escuchó. No los escuchó. Versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, miren, los hechiceros mismos, oh Faraón, esto sí es dedo de Dios, dedo de Jehová, eso sí ya no tenemos nada que ver nosotros. Bueno, realmente nunca tuvieron ellos nada que ver, sino Dios hacía a través, lo que quería a través de ellos. Pero le dice, este es dedo de Dios. ¿Y qué pasó con Faraón? Mas el corazón de Faraón se endureció. Aun cuando él vio que, esto sí es de Jehová, se endureció y no los escuchó como Jehová nuevamente lo había dicho. Versículo 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Noten ustedes ahí cómo se relaciona, se endurece, no escucha, no los deja ir, todo está relacionado. Sigamos viendo para que veamos esta relación. Versículo 7 del capítulo 9. Capítulo 9, versículo 7. Dice, entonces Faraón envió, y he aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Versículo 12. Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó. Versículo 34. Y viendo a Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar como resultado de ese endurecimiento, es decir, pecó más de manera necia sabiendo que estaba haciendo mal. Endurecieron sus corazones él y sus siervos. Versículo 35, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel. Y mucho más se ve, vamos al capítulo 10 también, por favor. Versículo 20, Jehová endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel. Versículo 27, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Versículo 9 del capítulo 11, y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os dejará ir. 11, versículo 10 ahora. 11:10. Está adelante en la pantalla, lo pueden ver. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel. ¿Se han dado cuenta? Hemos pasado del punto cuando Dios dijo, voy a endurecer, y luego Faraón endurecía a sí mismo su corazón a la voz de Dios. Y endurecía, pero ahora estos últimos textos, ¿qué dicen? Jehová había endurecido el corazón de Faraón. Hermanos, es un proceso. El endurecimiento de corazón es un proceso donde uno mismo decide no escuchar la palabra de Dios, y cuando Dios en su soberanía permite ese endurecimiento y nosotros nos vemos perdidos en una obstinada manera de vivir alejada de Dios. Eso es muy delicado. Eso es muy delicado. Y todo comienza
cuando uno dice no a una sencilla orden de la palabra de Dios, que se entiende, es clara, sé que debo hacer, pero digo no lo voy a hacer y obstino mi corazón de manera voluntaria. Capítulo 14, versículos 4, 5, 8 y 17, y lo vas a ir pasando, hermano Jonathan. Y ahí notamos que ya están, parece un chiste esto, porque ya Israel ya ha salido camino de 3 días, o está yendo ahí hacia camino a 3 días, y se encuentran con el mar rojo. Israel no puede pasar, y Dios dice a Moisés: alza tu vara y listo, se va a abrir el mar y van a pasar en seco. Y Faraón, después de haberlos dejado ir, dice la Biblia, ustedes pueden leerlo luego, como que se prende nuevamente su mente y dice: ¿y por qué los hemos dejado ir? Y los líderes, vamos. Y la escritura dice que Faraón toma todo su ejército, todo lo que tiene, todos sus carros, todos sus caballos, todos sus hombres, y se van de manera intempestiva en todo lo que pudieron hacer en cuanto al poco tiempo que tenían, detrás de Israel, para atrapar a Israel y matar a Israel. Y eso muestra lo obstinado de su corazón. Vieron el mar abierto y entraron al mar abierto para seguir luchando contra Dios y su pueblo. Y estando ellos dentro de ese mar, y Dios ya los va a destruir, va a quitar las ruedas de sus carros, va a producir un desorden tremendo en el ejército, y aún así ellos están con un odio tremendo, queriendo atrapar a Israel y luchar contra Jehová. La obstinación del corazón del hombre, nuestro corazón, es terrible. Y aun cuando sabemos que estamos mal con el Señor, y aun cuando sabemos que estamos lejos de Dios, en desobediencia, endurecidos, aún en esa circunstancia, tal como Faraón y su ejército, seguimos luchando contra Dios. Es terrible. Noten ustedes ahí versículo 4: yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Versículo 5: y fue dado aviso al rey que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Versículo 8: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Versículo 9: y siguiéndoles, porque su corazón estaba endurecido. Versículo 17: he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y finalmente notamos pues la destrucción de Faraón y de todo su ejército, pero notamos aún más, hermanos, la triste y cruda realidad de un corazón empedernido, endurecido, porque en un momento rechazó a Dios. Y Dios endureció el corazón de Faraón porque Faraón endureció su corazón con Dios. Básicamente es esto. Y Dios permitió que Faraón y todos los líderes y todo Egipto tengan un corazón de rechazo, porque así ellos mismos lo habían decidido. Y eso es lo que sucede hoy en día. Dios se muestra a través de su palabra. Iglesias se esfuerzan por predicar el evangelio de Cristo. Grupos de viajes misioneros como nuestra iglesia saliendo para predicar de Cristo. Nuestros misioneros en el campo predicando de Cristo, y gente que rechaza a Dios, rechaza su palabra. ¿Cuántas veces he escuchado a personas que he hablado en el pasado y tienen una forma de razonar tan necia, y dicen algo parecido así: por ahora no. Quizá más adelante considere a Dios, pero por ahora no. Por ahora quizá
yo voy a seguir así, pero yo creo que más adelante me arrepentiré. Dudo que gente que rechaza a Dios y endurece su corazón contra Dios, dudo que alguna vez puedan convertirse al Señor, pero la gracia de Dios es grande. Pero cuando un corazón se endurece, es muy complicado. Hermanos, prediquemos de Cristo. Necesitamos llevar el Evangelio a corazones tan duros y empedernidos que hay en toda nuestra nación y aún más allá de nuestra nación. Pero mucho más, nosotros ahora como creyentes necesitamos entender que nuestro corazón también puede ser endurecido cuando rechazamos la palabra de Dios. Creyentes que rechazamos la palabra de Dios, que entendemos claramente una orden de Dios para nuestra vida y sencillamente la rechazamos. Noten ustedes que no solamente Faraón fue uno que endureció su corazón, sino que también el pueblo mismo rechazaba a Dios en varias ocasiones. Noten ustedes ahí, por ejemplo, en el capítulo 4 que hemos visto la semana pasada, el versículo 29, 30 y 31, notamos que el pueblo también rechazaba la palabra de Dios y Moisés tuvo que convencerlos a través de algunos milagros que Dios le había dado, pero ellos también estaban ahí en ese proceso de endurecimiento. Y Moisés también estaba en ese proceso, porque si ustedes notan, al finalizar el capítulo 5 e iniciar el capítulo 6, Dios le dice, ya muy bien Moisés, anda, y Moisés dice, Señor, pero mira, si la gente misma de Israel no me cree, ¿cuánto más Faraón no me va a creer? Mejor no. También se oponía a obedecer la palabra de Dios. Y el endurecimiento del corazón del creyente, es decir, tuyo y mío, está más cerca de lo que creemos. Está más cerca de lo que uno cree. Y quizá, ¿cuántos somos aquí ahora? Quizá unas 100 personas o más. Quizá tú estás recordando ahora. Sí, en esta parte, en esta área de mi vida, no estoy obedeciendo a Dios. En esta área de mi vida no he entregado mi vida a Dios. En este asunto estoy rechazando a Dios. Estás en el camino de endurecer tu corazón. Y hemos visto claramente ahí en la Biblia, endureció su corazón, no los dejó ir, no los quiso oír, no quería escuchar más, y esos son características, señales de un corazón endurecido. Cuando la palabra de Dios te cansa y estás ya muy, muy agotado y quizá cansado, es la palabra más que puede describir mejor esto, cansado de escuchar lo mismo porque no obedeces y no obedeces y no obedeces y tu corazón se ha endurecido con el Señor. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Pues Dios desea que tengamos un corazón tierno y sensible, listo para obedecer lo que Dios nos ha declarado en su palabra. Por más sencillo que sea, por más facilito que sea, obedece a Dios. Rechazas a Dios en algo muy sencillo, ingresas al proceso de endurecimiento. Pero pastor, yo oro. Franco, yo oro, pastor, todos los días, por lo menos unos 5 minutos, yo oro a Dios. Podemos tener una vida muy religiosa, muy litúrgica, y aún podemos sentir algo por Dios. Sí, yo estoy cerca de Dios. Pueden ser tus sentimientos tan engañosos, pero el endurecimiento tiene que ver con obediencia. Haz lo que Dios dice. Haz lo que el Señor te ha dicho en su palabra, y entonces podrás disfrutar
de una relación íntima con el Señor. Yo te animo en esta noche, querido hermano, querida hermana, examina y analiza tu vida, si tu corazón está siendo suficientemente sensible y estás escuchando la voz de Dios. Analízalo. Si usted es una persona que nos está visitando, no tiene aún la salvación, no tiene el perdón de pecados, Dios no le ha salvado, considere usted el Evangelio de Cristo. No rechace más este Evangelio. Cada vez que usted lo rechaza, su corazón se endurece más como Faraón. Cada vez que usted dice no, ahora no, mañana puede ser, estás endureciendo tu corazón y probablemente Dios ya no pueda obrar más en tu vida.